Hola, bendiciones. Bueno, seguimos estudiando el Pentateuco y ahora estamos viendo en el libro de Éxodo todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Hemos visto en el video anterior las vestiduras de los sacerdotes, pero ahora quiero llevarlos a un viaje en el tiempo. Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Imagínense que ustedes son partes del pueblo de Israel. Algunas de ustedes pueden llegar a ser una madre de familia o una jovencita, y algunos de ustedes pueden ser o un carpintero o un artesano, un padre de familia, y están viendo el obrar de los sacerdotes en el tabernáculo. Vamos a mirar un poquitito qué sucedía, como si ustedes estuvieran ahí. Ustedes están parados y de repente pueden ver ahí desde el atrio el obrar de un sacerdote. ¿Cómo era esa ceremonia tan importante y con tanto significado? Vamos a leer el capítulo 29 desde el versículo 1. Esto es lo que le harás para consagrarlos. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levaduras, y tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestiduras a Aarón, la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Está acá hablando de la consagración de Aarón y sus hijos para servir en el sacerdocio. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Bueno, ustedes pueden identificar todo esto con el video anterior, cómo estaban vestidos los sacerdotes. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Las ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón a sus hijos. Bueno, perfecto, acá tenemos ya los sacerdotes consagrados, ya ellos pueden empezar a servir. Hemos leído cómo era esta ceremonia, vamos a meditarla un poquitito. Primero, tenemos que entender una cosa, el que está hablando acá es el Señor, y lo que nosotros podemos entender es que Aarón y sus hijos no escogieron el sacerdocio, sino que Dios los escogió a ellos para ser sacerdotes. Esto fue un acto de gracia de Dios, para que el pueblo pueda tener comunión con Él, para que los sacerdotes puedan ministrar e interceder por su pueblo. Era tan importante el sacerdocio que ningún extranjero o de afuera podía entrar al sacerdocio. Eso lo vemos en Números, capítulo 3, versículo 10. Ahí en Números 3:10 dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie de afuera, ningún extranjero o extraño, podría acercarse a la administración de Aarón y sus hijos. Tampoco, ni siquiera un rey podía ejercer como sacerdote. Les cuento, ahí en 2 Crónicas, capítulo 26, desde el versículo 16, tenemos la historia del rey Usías. Dice que el rey Usías se apartó del Señor, empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y un día quiso él quemar incienso a Dios, y fue castigado de una manera terrible por Dios. Los sacerdotes se opusieron a que Usías haga eso, y al instante este rey Usías quedó lleno de lepra y murió lleno de lepra, porque había querido hacer algo que no le correspondía, y era el rey de Israel.
Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que el sacerdocio para el Señor era algo santo y algo muy importante. El lavamiento, vieron que primero lo lavaron con agua, ¿no? El lavamiento habla de limpieza, ¿no? Habla de santidad. No, nosotros, mediante la fe en Jesucristo, hemos sido lavados. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, nos dice que hemos sido lavados por nuestro Señor Jesucristo. Y es un lavamiento que no necesita repetirse, porque Jesús murió por nosotros una vez y para siempre. Los sacerdotes se tenían que lavar todos los días en la fuente de bronce, todos los días. Y esto nos habla también de algo importante, nuestro lavamiento diario. Nosotros pecamos, ofendemos al Señor. La Biblia dice muchas veces, con nuestro orgullo o con pecados, de alguna manera siempre necesitamos ponernos cada día a cuenta con el Señor. Es interesante que esa fuente de bronce tenía espejos pegados, ¿no? Que mostraban la condición del que se acercaba, como diciendo, este sos vos, esta es tu condición, no como símbolo de la palabra, de la ley, ¿no? Habíamos dicho cuando estudiamos la ley, que la ley era como un espejo que nos mostraba nuestra condición. Hermanos, nosotros debemos identificarnos con ese ministerio sacerdotal, porque nosotros también debemos ministrar al Señor. También ese sacerdote se le colocaba un aceite de la unción, un aceite santo de la unción, que es tipo del Espíritu Santo. Nosotros también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para servir al Señor. Luego venían los sacrificios. Si nosotros leemos a partir del versículo 10 de lo que hemos leído, vemos que hay algunas clases de sacrificios interesantes. Lo primero, tenemos que ver que los sacerdotes que eran limpiados mediante dos cosas. Primero, el agua, la sangre y el fuego. Eso era lo que limpiaba, ¿no? Los sacerdotes eran limpiados mediante la sangre del sacrificio. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo era el sacrificio? Primero, un becerro se sacrificaba cada día como ofrenda por el pecado. Ese becerro que se sacrificaba, el primer becerro, se tenía que quemar todo. O sea, debía ofrecerse como ofrenda quemada, se decía. Y esto quería decir que se dedicaba totalmente a Dios. Hermanos, en el pecado nada nos sirve. No hay nada que sirva cuando estamos en pecado. Necesitamos que ese pecado sea completamente quemado y entregarle ese pecado al Señor para que lo limpie, arrepentirnos de nuestros pecados. La sangre del segundo carnero, que no era totalmente quemado, sino que era asado, ¿no? Era importante, porque dice que se aplicaba esa sangre a 3 lugares. Dice la oreja derecha, la derecha, los pulgares de la mano y los pies. ¿Qué simbolizaba esto? Ilustraba que el sacerdote estaba consagrado para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios nosotros, ¿no? Segundo, cuando se ponía en sus manos, estaba ilustrando su obra, la obra que debían hacer para el Señor. Y la sangre en los pies, el andar en santidad, el andar para el Señor. Parte de ese carnero se guardaba y se los daba a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran comerlo. Era como un pago por el servicio sacerdotal. Ellos podían alimentarse de lo que se sacrificaba. Si leemos desde el versículo 38 y 46, ahí vamos a ver las ofrendas diarias, el holocausto continuo, que se hacía continuamente. El Señor empieza a describir ahora
todos los deberes ministeriales de los sacerdotes de cada día. Ellos tenían que ofrecer en la mañana y en la tarde un holocausto al Señor. La primera responsabilidad que ellos tenían a la mañana era quitar las cenizas del altar. Era lo primero que ellos tenían que hacer con esos instrumentos que habíamos hablado antes, como una especie de palas, con las que limpiaban el altar, luego encendían el fuego y luego ofrecían un cordero al Señor, que era símbolo de devoción a Dios. Podemos ver ahí Levítico capítulo 6, versículo 8. Se los quiero leer porque es un hermoso cuadro de lo que es la devoción a Dios y también de nuestro tiempo devocional. Levítico 6, versículo 8. Y habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Esto ya lo habíamos visto. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Qué hermoso que es esto, ¿no? Este es un hermoso cuadro de lo que debería ser nuestro tiempo devocional cada mañana. Dice: avivar el fuego para que arda, para que nunca se apague. Hermanos, qué fácil que es que se reduzca el fuego del altar en nuestros corazones. Qué fácil se nos apaga el espíritu. Qué fácil el compromiso que hacemos de buscar al Señor cada mañana por alguna situación comienza a convertirse primero en algo tibio, luego en algo frío. Hermanos, este tabernáculo había sido apartado para la gloria de Dios, y Dios pretendía que su pueblo nunca deje de darle la gloria. Israel era la única nación santa, la nación que tenía el deber de adorar al Señor. Y hoy nosotros tenemos ese deber. El Espíritu de Dios vive en nosotros, está en nosotros. Entonces, por consiguiente, nosotros debemos ser un pueblo apartado para el Señor. Y Dios nos dice: no te apagues, no te entibies. Y quería terminar con una pequeña historia que me gusta mucho relatarla. Cuenta la historia que hace muchísimos años atrás, en un pueblo de Europa, en pleno invierno, era un pueblo muy pequeño que tenía una iglesia y un pastor con ya muchos años, era un anciano. Y bueno, una familia había decidido que como el invierno era muy crudo, ellos iban a dejar de concurrir a la iglesia porque hacía mucho frío. Y este hombre le dijo a su esposa: quedémonos 2 o 3 domingos, ¿qué puede pasar? Vamos a quedarnos. Pasó un domingo, pasaron 2 domingos, y al tercer domingo estaba el Señor en su sillón, frente a un hogar, ¿no?, bien calentito, en pantuflas, me lo imagino, leyendo el diario del domingo. Y de repente la esposa se asoma a la ventana y pegó un grito, ¿no? Y el hombre, que estaba sentado en su sillón cómodamente, miró a la esposa, y la esposa estaba como blanca, y le dice: ¿pero qué te pasa? Mirá, en el medio de la nieve viene caminando el pastor. Lo primero que dijo este hombre fue: decirle que no estoy, o no contestes cuando golpee la puerta, porque nos va a retar. Y la esposa lo mira al hombre y le dice: pero ¿cómo no vamos a contestarle al pastor?
Si golpea la puerta vamos a tener que abrirle. Y el hombre se asomó a la ventana con la esperanza de que el pastor doble en algún momento y enfile para otro lado y no toque la puerta de su casa. Hasta que de repente el pastor tocó la puerta. Y ahí nomás este hombre se levantó de su sillón, del living calentito donde estaba, y al abrir la puerta sintió el frío y la nieve que se metían en su casa, y se metió el frío, la nieve y el pastor. El hombre cerró rápidamente su puerta y le dijo, querida, traele un chocolate caliente al pastor. Y le dijo, pastor, siéntese acá al lado mío. Se sentaron en dos sillones muy cómodos, con sus piernas apuntando hacia el hogar, donde los carbones ardían y calentaban, la leña calentaba todo ese lugar. Y ¿saben qué, hermanos? El pastor no les decía nada. Y el hombre lo miraba y el pastor no le hablaba. Y el hombre estaba esperando que en algún momento el pastor le diga algo. Y ya el hombre estaba preparado para recibir la corrección. Sin embargo, el pastor se inclinó y agarró una de esas tenazas con las que se van acomodando los carbones y la leña en el hogar. Y el pastor agarró con esas tenazas y agarró un carbón grande que estaba en medio del fuego, rojo, brillante, y lo agarró y lo sacó. Y lo puso de costadito. Y el hombre no entendió qué estaba haciendo el pastor. Y el pastor comenzó a mirar ese carbón. Y el hombre también comenzó a mirarlo. Y de repente, hermanos, ese carbón que estaba rojo, ardiendo, comenzó a tener un color azulado. Y luego, unos minutos después, ese carbón azulado comenzó a tener un color grisáceo. El pastor no hablaba y el hombre miraba el carbón. Hasta que de repente el pastor tomó con la tenaza ese carbón que ya estaba frío y lo volvió a poner en el hogar junto con los otros carbones. Y de repente el carbón se encendió de nuevo. El pastor lo miró. El hombre miró al pastor. Y el pastor le dijo, hijo, te espero el domingo que viene. Y el hermano le dijo, sí, pastor. Si nos alejamos del Señor, nos enfriamos. Si nos alejamos de su calor, de los devocionales, de la lectura de la palabra, de orar, de servirlo, nos enfriamos. Y es un peligro. El carbón y el altar deben arder continuamente y no apagarse. No apaguemos nuestro corazón y que arda para el Señor. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video.